Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este nuevo día que tú nos das. Gracias por tu gran amor, por tu cuidado. Gracias por la vida que tú nos das día a día, Señor. Padre, estamos agradecidos a ti por todo lo que tú estás obrando y haciendo en nosotros, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor. Y Padre, qué bueno es poder saber que podemos acudir ante tu presencia para recibir la oportuna ayuda, Señor, el oportuno socorro, sabiendo que solamente de ti vienen cosas buenas, agradables y perfectas. Ayúdanos, Señor, cada día a poder enfocarnos en ti y a vivir para ti cada día de nuestras vidas. Padre, hemos iniciado un nuevo año. Gracias por todos estos días que estamos pasando, son días de bendición, días de alegría, de gozo, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, podemos levantar nuestra voz y decir que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios fiel, quien nos ama, quien nos cuida, quien nos guarda, quien nos libera, quien nos lleva y nos conduce por caminos de bien. Gracias te damos, papito amado, a ti sea toda la gloria y la honra, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Nuestro Señor es bueno y cada día siempre le vamos a estar agradecidos porque Él es bueno. Amén. Y estamos iniciando un nuevo año agradecidos al Señor y vamos caminando con fe. Justamente estamos tomando este tema, que el justo por la fe vivirá. Y como justos iniciamos este año en fe, viviendo para agradar y adorar a nuestro Dios. Tenemos que entender, amados hermanos, que el propósito de nuestro caminar con Dios, de nuestro caminar de fe, es vivir para Él y que nuestra salvación está segura en Él y que nuestra vida está segura en Él y que todo lo que anhelamos y deseamos en nuestra vida está garantizado en Él. Si nosotros queremos vivir una vida conforme a las circunstancias, vamos a tener la peor vida que podamos vivir. Si vamos a vivir una vida conforme a lo que nos pasa o lo que yo siento, o el problema que puedo tener, vamos a vivir una vida no agradable al Señor. Porque el Señor, en medio de cualquier circunstancia, Él nos agrada. Él quiere que nosotros le agrademos en todo y quiere que vivamos una vida como a Él le agrada. Entonces es nuestra responsabilidad, hermanos, ahora tomar la decisión de decirle, Señor, yo me rindo ante ti. Yo rindo mi vida ante ti, Señor. Yo, Señor, me entrego ante ti en espíritu, alma y cuerpo para honrarte, para alabarte, para glorificarte. Porque nuestra fe, amados hermanos, debe ser demostrada y tenemos que movernos en fe. Por eso Pablo decía, no seamos, perdón, Santiago decía, no seamos oidores solamente de la palabra, sino hacedores de ella. Y la gran diferencia, amados hermanos, en este mundo, en este tiempo, en esta vida, es que hay gente que vive de acuerdo a lo que Dios dice, demostrando su fe, y gente que vive de acuerdo a las circunstancias o los acontecimientos o lo que estás pasando. Pero qué bueno es que por nosotros podamos levantar nuestra voz y decirle, en medio de las circunstancias, en medio de la tristeza, de la alegría, del gozo, de los problemas, de la confusión, del caos, decirle, Señor, tú eres mi Dios. Y yo te alabo, yo te amo, yo me gozo en ti, yo me deleito en ti porque tú eres mi Dios. Eso implica nuestro caminar de fe. Por lo tanto, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Hemos estado hablando de este tema y hemos tomado como texto clave lo que dice Romanos capítulo 1, verso 17. Vamos a repetirlo nuevamente porque es importante que nosotros entendamos en qué consiste y para qué es nuestra fe. Dice, de hecho, en el Evangelio se revela, dice, la justicia que proviene de Dios, ¿no? La cual es por fe de principio a fin. Hermanos, qué importante es que nosotros como hijos de Dios entendamos cómo se reveló esa justicia de Dios. Diciendo, de hecho, el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. La justicia, amados hermanos de Dios, ha determinado que nosotros, por causa de Cristo Jesús, hemos sido llamados inocentes, libres de todo mal. Pablo decía en su carta a Corintios, ¿no? Que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación, que las cosas viejas quedaron atrás, ahora todo es hecho nuevo y que ahora Dios nos ha reconciliado consigo mismo, ¿no? Nos ha reconciliado con Él a través del precioso sacrificio que hizo Cristo Jesús. Y ahora nosotros dice que somos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Por eso decía hace un momento, toda nuestra vida, todo nuestro ser depende directamente de Jesús. Gracias a la obra perfecta de Jesús, el cual es desde el principio hasta el fin, Él nos ha hecho a nosotros herederos de una gran salvación. Y en este tiempo, vamos hermanos, es bueno entender que nuestra fe, dice, la cual es de principio a fin. No es una fe intermedia, no es una fe que hoy día viene y mañana se va, no. Es una fe constante. Es una fe que permanece siempre. Amén. Por eso dice que tal como está escrito, hermanos. ¿Y qué está escrito? El justo vivirá por la fe.
Amados hermanos, a medida que nosotros tengamos esa revelación de parte del Señor, que el justo vivirá por la fe, entonces yo no voy a vivir por las circunstancias, sean buenas o sean malas. Yo no voy a vivir por lo que tengo, sea algo bueno, sea algo malo. Yo voy a vivir por la fe, pero mi fe no está basada, amados hermanos, en mis sentimientos, en mis emociones o lo que mis ojos ven. Mi fe está basada en la palabra de Dios, porque está escrito, el justo por la fe vivirá. Y la manera que nosotros obviamente vivimos esta fe es en base al conocimiento que tenemos de nuestro Señor Jesús. Es por eso que cada día nuestro caminar con el Señor tiene que ser un caminar de fe. Por eso que cada día nuestra forma de ver las cosas tiene que ser verlas en fe. Por eso vimos semanas atrás que nosotros no caminamos por vista, sino caminamos por fe. Y a medida que nosotros caminamos por fe, entonces nuestra vida va a ser diferente, porque no vamos a ver como en lo natural vemos. Tal vez tú puedes ver tu cuerpo mal y hacemos el ejemplo de Abraham. Dice que él veía su cuerpo como casi muerto, pero él no veía lo natural, él veía lo que Dios había dicho, la fe. Y creyó en esperanza tras esperanza. Amados hermanos, si tú estás aferrado a tu fe, estás aferrado a lo que Dios te ha dicho en su palabra, tarde o temprano vas a obtener lo que tú has creído. Vas a tener lo que Dios te ha dado. Amados hermanos, no es algo, no es un truco, no es una cadabra, no es un acertijo, no, es una verdad. Si nosotros vivimos conforme a la verdad de la palabra de Dios, vamos a tener lo que Dios ha prometido, porque Él es fiel a su palabra. Entonces, nuestro caminar de fe demanda que vivamos bajo esa fidelidad. Y a veces nosotros, en nuestro caminar diario, a veces no entendemos cómo vivir. Pero tal vez en esta mañana voy a compartir este tema que nos va a ayudar en nuestro caminar con fe. ¿Cómo nosotros, no? ¿Cuál es el resultado de nuestro caminar en fe? ¿Qué gano yo? ¿Cuál es el resultado final? O sea, mi resultado final, ¿qué cosa es? ¿Que yo pueda de una u otra manera vivir mejor? Mi resultado final es de que yo pueda vivir agradando a los demás, que me agrade a mí mismo. ¿Cuál es el resultado final? ¿Cuál es el propósito de mi caminar de fe? Y quiero ir en esta mañana a este versículo que va a ser nuestro versículo base para que podamos entender cómo es nuestro caminar de fe y el resultado que tiene. Porque tal vez tú dirás, pero hermano, yo tengo muchos defectos, tengo muchos problemas, yo tengo mi carácter es así, mi forma de vida es así, tengo problemas financieros, tengo problemas de salud, tengo mil problemas, no creo que pueda caminar como Dios quiere que viva. Y pensamos que o estoy viviendo en un lugar donde la gente es así, es asado, mi trabajo de repente es muy complicado. Pero Dios no se fija en lo que en lo que te está rodeando ni en lo que tú eres. Dios se fija en lo que Él es. Porque tu victoria no está en lo que tú puedas tener o hacer, sino en lo que Dios ya hizo por ti. Y nuestra victoria está segura en Cristo Jesús. Amén. Por eso que nosotros vamos a poder enfocar nuestra vida en base a ello. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9. Nuestro versículo que vamos hoy día a definir es obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Obteniendo, dice, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y justamente, amados hermanos, compartimos este tema en base a Pedro. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de nuestro caminar de fe. Y Pedro es un gran ejemplo en el Nuevo Testamento de cómo nosotros podemos tener un estilo de vida caminando con Jesús y manejando un estilo de fe que de repente nos puede chocar, pero vemos el resultado final. Dios no se fija en las circunstancias pasajeras que podemos estar teniendo, sino Dios anhela que nosotros veamos el resultado final. Muchas veces nosotros no queremos pasar momentos difíciles, muchas veces nosotros no queremos fallar. Yo creo que nadie de nosotros quiere fallar o quiere pecar. Ahorita nadie está pensando en voy a pecar ahora tal cosa, no. Todos queremos hacer las cosas bien, todos queremos lograr el objetivo, pero muchas veces en el camino, en ese deseo, a veces caemos, fracasamos. Pero qué importante es saber que en medio de las circunstancias nosotros podemos seguir confiados en el Señor. Es más, Dios confía en ustedes. Amados hermanos, Dios confía en nosotros. Y iniciamos este año sabiendo que Dios confía en cada uno de nosotros, porque aquel que inició la buena obra en nosotros, dice, no va a parar hasta, tal vez tú pienses, no, yo ya me cansé, ahí nomás, Señor, ya me rindo, no, pero Él no va a parar. Amén. Aquel que inició la buena obra en ti no va a parar hasta concretarlo. Amén. Por lo tanto, vamos a ver un poquito la historia de Pedro,
Como Pedro fue un hombre como nosotros. Y qué bueno es entender que nuestro Señor Jesús pone el ejemplo a Pedro, porque Pedro, amados hermanos, es como nosotros, con muchas virtudes, pero muchísimos defectos. Y era una persona, digamos, como cualquiera. Tal vez algunos de nosotros calificamos más que Pedro. Dentro de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos que Jesús llamó, había muchos de ellos que tenían mejores calificativos que Pedro, tenían mejor personalidad que Pedro, tenían mejores, digamos, dones que Pedro. Pero Dios, Jesús escogió a este Pedro como una muestra para que nosotros podamos decir, tú sí puedes, tú estás en la fila, tú estás allí, puedes ser uno de ellos. En primer lugar, tenemos que saber, amados hermanos, que Dios es quien te llama. Fuimos llamados por Dios. Pedro no estaba, ay, Jesús, Jesús, no. Jesús se acercó donde él estaba, ahí en la barca, trabajando, y se acercó y los llamó, ¿no? En Mateo capítulo 4, verso 18 dice así, ¿no? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, ¿no? Jesús estaba andando por el mar de Galilea y vio a dos hermanos, uno llamado Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, ¿no? El Señor se acercó a ellos y los llamó y les dijo, no, vengan, les voy a hacer ahora pescadores de hombres. Y ellos dejando sus redes, dicen, le siguieron. Punto número uno, si Dios te ha llamado para que vivas una vida en unidad con Él, ¿estás dispuesto a dejar todo lo que tienes y todo lo que haces? Amados hermanos, iniciamos un nuevo año con una gran expectativa. Dios nos llama a vivir una vida en santidad. Dios nos llama a vivir una vida en fe. Dios nos llama a vivir una vida cerca de Él. La pregunta es, ¿dejaremos todo lo que hacemos para ir tras Jesús? ¿O simplemente seguiremos con nuestra forma de vida antigua? Y eso marca una nueva etapa en tu vida. Simón dejó todo lo que hacía y siguió a Jesús. Y qué importante saber que si Dios nos ha llamado, amados hermanos, para ser sus embajadores en esta tierra, para ser los representantes de Dios aquí en la tierra, tenemos que aprender a despojarnos de lo que tenemos, despojarnos de lo que somos, a fin de seguir al Maestro. Hermanos, ahorita Dios me está hablando algo y me dice, tú no puedes seguir a Dios pensando o haciendo las cosas del pasado. Pedro no podía seguir a Jesús pensando en las redes o pensando en pescar. Él tuvo que dejar todo. Y yo creo que, amados hermanos, Dios te manda ahora para que tú dejes todas las cosas que te están impidiendo correr con paciencia la carrera que tienes por delante. A veces queremos en nuestro corazón, sí, nuestro espíritu está dispuesto a hacer las cosas del Señor, pero muchas veces hay cosas que nos impiden, que nos retardan, sean situaciones personales, sean físicas, laborales, de diferente tipo, te impiden que puedas correr con paciencia la carrera que tienes por delante. El Señor te dice, deja esas cosas, cambia tu manera de pensar. Deja de ir a los lugares que estás yendo, deja de mirar lo que estás mirando, deja de escuchar lo que estás escuchando, deja cosas, despójate de todo eso para que corras con paciencia la carrera que tienes por delante. Y Dios empieza a tratar con Pedro y Pedro empieza a seguir a Jesús. Y Pedro empieza a ver los milagros, señales, prodigios. Dios empieza a ver cómo Dios libera a un endemoniado. Dios empieza a ver perdón, Pedro empieza a ver cómo Jesús calma la tempestad y empieza a hacer un montón de milagros. Wow, Pedro se está fascinado por él. Jesús llega a la casa de Pedro y ve que ahí está la suegra enferma. Y Jesús va y sana a la suegra de Pedro. Pedro ve ese milagro que Jesús hace. Y entonces Pedro empieza a ver en él una convicción y dice, wow, ese es el Mesías, ese es el Señor, ese es el Hijo de Dios, ese es a quien esperamos. Él es el maestro. Ve que ese maestro un día alimenta a 5.000 personas y Pedro queda fascinado con esos milagros. Y Pedro empieza a caminar y ve muchas señales y milagros con el Señor. Y ve cómo Dios empieza a hacer lo que la Biblia decía acerca de Jesús, que él iba a traer la paz, iba a sanar lo que el corazón de la gente, iba a restaurar a la nación de Israel. Y todos empezaban a maravillarse de este Jesús. Hasta tanto así que su fe crecía y crecía tanto que él empezó a poner su confianza en el Señor. Un día cuando estaban ministrando en un lugar, dice que Jesús se quedó para orar un rato. Y fue un gran rato. Se quedó de la tarde hasta la noche. Dice que ellos supuestamente se supone que Jesús le había dado la orden para que cruzaran al río, al mar, perdón, hacia el otro lado. Y ellos se fueron a la barca y estaban caminando para allá.
Y dice que Jesús a la cuarta vigilia de la noche, dice el Señor, fue hacia ellos andando en el mar. Ahora, los que estaban en la barca no eran cualquier persona, eran los seguidores de Jesús. Amén. ¿Cuántos seguidores de Jesús hay aquí esta mañana? Entonces, eran los seguidores de Jesús. Ellos habían visto las señales, milagros y prodigios de Jesús. Sabían cómo era el Señor. Pero ¿qué pasó? Que estaban en el mar y entonces vieron que Jesús venía. Y ellos no dijeron, ahí viene Jesús. No, ellos pensaban que era un fantasma. Acuérdense que en el pueblo de Israel existían muchas creencias, hermanos. Muchas creencias, muchas cosas que ellos estaban arrastrando por años tras años. Ellos creían que había un fantasma y la tradición dentro de los pescadores decía, si aparece un fantasma o ven ellos algo extraño en, en el mar, ¿qué pasaba? Ellos de hecho iban a morir. Por eso es que cuando ellos vieron eso y se tuvieron mucho temor, ¿no? Dice que los discípulos viéndolo, es en Mateo 6, Mateo 14, verso 26, nos dice esto. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amados hermanos, en nuestra vida a veces nosotros tenemos muchos fantasmas, muchos temores, muchos miedos. Se dice, uy, hay tal enfermedad, uy, hay tal pandemia, uy, va a haber tal escasez, mira que ya no hay mucha lluvia, que mucho calor y que esto y que lo otro, y empezamos a crear fantasmas. Y estos fantasmas tienen un solo resultado, ¿qué cosa? Dar voces de miedo, dar voces de angustia. Y el Señor nos dice, ten ánimo, yo soy, no temas. Amados hermanos, cada vez que nosotros nos sintamos con situaciones difíciles en nuestra vida, el Señor siempre nos va a decir, ten ánimo, hijo, ten ánimo, hija, tengan ánimo, hijos míos. Yo soy, no temas. El Señor te va a llevar a que el temor salga de tu vida. ¿Y saben por qué? Porque el temor va a robarte la fe. El temor te va a quitar la fe que tú tienes en Él. El temor te va a quitar lo que Dios ha puesto en tu corazón, que es fe y confianza en Él. Pero el temor es como si fuera un manto que te tapa y te impide ver lo que Dios está obrando en tu vida. Y ahí aparece Pedro, este discípulo que veía todo lo que Dios estaba haciendo, este hombre que dejó todo lo que tenía por el llamado del Señor. ¿Y qué dijo Pedro? Miren lo que dijo Pedro. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imagínense, vamos hermanos, estaban en medio de las aguas, estaba todo oscuro. Y Pedro no escatimó en menos lo que estaba pasando a su alrededor. Simplemente dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Fíjense, Pedro escuchó la voz del Señor, le dijo, ven. Y como Pedro confiaba en el Señor, como Pedro sabía lo que Dios estaba haciendo, ¿qué hizo Pedro? Simplemente descendiendo Pedro de la barca, ¿qué dice la palabra de Dios? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amados hermanos, cuando tú escuchas la voz de Dios, esa palabra de Dios va a hacer que tú puedas hacer proezas, que tú puedas hacer cosas maravillosas. Si hay algún ser humano que caminó sobre las aguas, ese es Pedro. Caminó sobre las aguas. Dice la Biblia que saliendo de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amados hermanos, cuando Dios te da una palabra, esa palabra te va a dar la fuerza y la fe necesaria para que tú salgas de donde estás. No sé cuál sea tu situación que tengas en este momento, pero recibe la palabra de Dios que te dice, ven, ven, ven hacia mí, sal de ese lugar. No te enfoques en otras cosas, ven hacia mí, sal de ese lugar. Y Pedro salió y empezó a caminar sobre las aguas, yendo hacia donde Jesús estaba. Amén. Y ahí viene el gran detalle, hermanos, que cuando a veces nosotros empezamos a caminar en los caminos del Señor, cuando empezamos a creer en el Señor, cuando decimos, sí, Señor, yo voy en base a tu llamado, yo voy en base a lo que tú me estás diciendo, yo creo lo que tú me has dicho, yo sigo el llamado que tú me das, yo confío en ti, Señor, pero las circunstancias, los momentos que estás pasando, la Biblia dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Amados hermanos, qué bien es, qué buena reacción es cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor y nos paramos firme en esa palabra de Dios y empezamos a caminar sobre las circunstancias. Empezamos a ir por en medio de las circunstancias. Empezamos a hacer cosas que humanamente no se podrían hacer. Cuando los amigos de Daniel iban a ser sacrificados por no inclinarse ante otros dioses, dijeron, yo no voy a adorar a otro Dios porque el Señor es mi Dios. Ellos no le importó morir, porque ellos tenían una fe, una confianza de que Dios estaba con ellos, que inclusive dijeron, si vamos a la muerte, bueno, si Dios está con nosotros, Él estará con nosotros allí. Esa palabra viva, amados hermanos, nos sostiene para poder pasar momentos difíciles. Y ellos creyeron en Dios y Dios lo guardó, lo preservó y los libró y los sacó de ese lugar. Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro dice que sintió el fuerte viento y tuvo miedo. Amados hermanos, no permitas que el miedo toque tu vida. Si hay algo que tú tienes que rechazar con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, es el miedo. Porque el miedo roba tu fe. El miedo destruye tu fe. En pocas palabras, el miedo te va a destruir. Mucha gente, amados hermanos, a veces entra en caos, en confusión por causa del miedo. Entra en pánico. Y a veces no hay digamos, no es mucho el daño, pero por causa del miedo se incrementa y se hace el daño mucho mayor. Y Pedro tuvo miedo, dice. ¿Qué pasó? Que lo que estaba caminando empezó a hundirse. No dice que se hundió de porrazo. Así que, amado hermano, si tú tienes miedo en un momento de tu vida por alguna circunstancia, no, tu vida no se acaba ahí. Tú puedes reaccionar. Pedro no se hundió de porrazo. Pedro dice que empezó a hundirse. Y en ese proceso de estar hundiéndose, ¿qué hizo Pedro? Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amados hermanos, ¿a quién tenemos que clamar? Al Señor. Señor, sálvame. Como estaba el ciego Bartimeo, que decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sálvame, Señor, ayúdame, Señor. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿Qué miedo? Mejor no clamo nada. No, salva, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor. En este 2024, amados hermanos, tenemos que clamar con mayor fuerza al Señor. Necesitamos al Señor para vivir una vida como Él quiere que vivamos. Necesitamos al Señor para vivir la vida que Él ha predestinado para nosotros en este 2024. Iniciamos con Él y terminaremos con Él mucho más fuerte a medida que nosotros nos aferramos a Él. Pedro clamó diciendo, Señor, sálvame. ¿Y saben qué? Cuando clamamos al Señor, la Biblia dice que Él nos responde. Él te responde cada vez que clamas al Señor. Tal vez tú dirás, no creo que me escuche, Señor, pero no, sí, Él te responde. El Señor siempre nos responde. Y en medio de esa situación, como Pedro estaba hundiéndose, el Señor se escuchó. Al momento, dice Jesús, extendiendo la mano, lo cogió, ¿no? A él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amados hermanos, es una buena lección para aprender en nuestras vidas, de no dudar de Dios. Si Dios te ha dicho algo, Él lo va a hacer. No eres tú quien lo va a hacer. Es el Señor. Por eso es importante que escuchemos la voz de Dios. En nuestro caminar de fe hemos aprendido la primera lección que tenemos que escuchar de Dios. Si yo no escucho de Dios, puedo escuchar cualquier otra voz. Pero si yo escucho la voz de Dios, no voy a dudar que es el Señor quien me guarda, que es el Señor quien me guía, que es el Señor quien me protege, que es el Señor quien me manda que yo haga las cosas que tengo que hacer. Y el Señor lo coge y dice, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cada vez que Jesús entra en escena, amado hermano, hay paz en medio de la tormenta. Cada vez que clamamos al Señor, hay paz en tu vida. Hermano, no sé qué problema tengas en tu vida en este momento, pero si tú clamas al Señor, tu Dios, te doy la seguridad de que vas a tener paz, vas a tener descanso, vas a tener alivio, vas a tener libertad de cualquier situación que te puedas encontrar. Este es el Pedro, amados hermanos, que recibió esa la gran palabra que Dios le dijo, ven, creyó en él, se puso a caminar sobre las aguas, pero luego el temor, la duda, lo hizo caer. Y Jesús lo restauró otra vez, hermanos.
Porque yo creo, de acuerdo, no dice claramente la escritura, pero de acuerdo a lo que dice el texto, Jesús lo cogió de la mano y lo levantó y fueron juntos. No creo que Jesús lo llevó cargando a Pedro hasta la barca. Yo creo que Pedro, cogiéndose de Jesús, volvieron juntos hacia la barca, porque la Biblia dice, ¿no? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. O sea, ambos fueron hacia la barca de regreso. Entonces, hermanos, no saquemos a Jesús de escena. No permitas que Jesús salga de tu vida para que no te hundas en medio de las circunstancias. Amén. Y este Pedro sigue confiando en el Señor, sigue creyendo en Él y Dios pone en Él una revelación maravillosa. En Mateo capítulo 16, Jesús está hablando y le dice a sus discípulos, ¿qué dice la gente de quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, bueno, unos dicen Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, algunos eres uno de los profetas. Y Jesús, para entender y para saber cómo estaba el corazón de sus apóstoles, les dice, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? La pregunta tal vez para nosotros en este tiempo es, ¿qué decimos nosotros de quién es nuestro Dios? ¿Quién es Dios para ti en medio de tus circunstancias? ¿Quién es Dios para ti en cada momento de tu vida? ¿Es simplemente el Dios que está en una iglesia? ¿Es el Dios que dejó su palabra? ¿Es el Dios que está en los cielos? ¿O es tu Dios quien está contigo todos los días de tu vida? ¿O Él es tu Señor? ¿Quién es tu Dios? Y qué interesante que después que Jesús le hace esa pregunta, Pedro se levanta otra vez, dice, y respondió Simón Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, amados hermanos, en medio de todas estas circunstancias de estar dudando en el Señor, de no confiar y por aquí y por allá, Dios pone una palabra de confianza en él y le dice, porque Dios le reveló, Jesús mismo lo dice acá, ¿no? Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Dios confió esa palabra de firmeza para revelar quién era Jesús a Pedro, a quien le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese Pedro tuvo, amados hermanos, esa sencillez de poder recibir el mensaje, la palabra del Señor y declarar esa palabra de quién era Jesús. Y Jesús lo afirma diciéndole que eso lo reveló el Padre a Pedro. Y Dios quiere revelarnos a nosotros muchas cosas en este tiempo. Simplemente cedámonos a Él. Demos lugar a que sea el Señor quien hable y obre en nuestras vidas. Y a medida que nosotros empezamos a rendirnos al Señor, Dios va a hablar, nos va a confiar cosas tan únicas. Tanto así, amados hermanos, que Él nos va a llevar. Acuérdense que Jesús los llevó, ¿no? A Pedro y a Juan y su hermano para que puedan ver quién era Él, la revelación exclusiva, quién era Jesús. No hay ninguno de los apóstoles que pueda decir que a ellos se les reveló Jesús como Él era, sino solamente a Pedro, Juan y Jacob. Ellos pudieron ver quién era de Jesús realmente, ¿no? Cuando se reveló en el monte, ¿cierto? Entonces, qué importante, hermanos, es que nosotros que estamos confiados en el Señor, también podemos ser, como dicen, no ser instrumentos del enemigo. Porque este mismo Pedro que declaró que Jesús era el Cristo, momentos después Jesús estaba hablando acerca de lo que él iba a partir, que él iba a entregar su vida por nosotros, y Pedro le dice, Señor, Pedro comenzó en Mateo capítulo 17, bueno, está en sí, Mateo capítulo 16, verso 22, dice, entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y fíjense que Pedro actúa como de repente muchos de nosotros, que a veces pensamos que estamos haciéndole un favor a Dios, dándole buenos y nuevos consejos. Y Pedro acá pensando que estaba haciendo lo mejor, dijo, bueno, Señor, que esto no te pase a ti. Si no ten compasión de ti, de ninguna manera pase esto de lo que tú estás diciendo, porque Jesús estaba hablando acerca de su sacrificio en la cruz. Pero Jesús volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amados hermanos, no seamos instrumentos del diablo. No demos lugar a que el diablo use nuestras vidas para no buscar los propósitos de Dios, sino los propósitos de los hombres. Pedro estaba viendo el bien de ellos, que no se vaya Jesús, que no le pase al que vive eternamente con ellos.
Pedro no estaba pensando en un Jesús crucificado. Pedro estaba pensando solamente en que Jesús tenía que estar con ellos siempre, porque no entendía aún el propósito de Jesús. Amados hermanos, hay muchas cosas que nosotros no entendemos, porque pensamos que debe ser como yo pienso que debe de ser. Y Pedro tuvo que darse cuenta de que estaba actuando de una manera incorrecta y Jesús lo corrige de una manera directa, ¿no? Le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, que en nuestro caminar cristiano no hagamos las cosas pensando en nuestro propio beneficio, o en el beneficio de la gente, sino hagamos todo buscando siempre la gloria a Dios, darle la gloria a Dios en todo. Amén. Entonces, tenemos que vivir una vida agradándole al Señor en todo momento, porque el Señor Jesús quiere confiar en nosotros. Es más, Él confía en nosotros, por eso nos dio su salvación. Por Él quiere seguir confiando más y más a medida que nosotros nos rendimos a Él de todo corazón. Acuérdense que Dios no toma en cuenta tus errores. Dios toma en cuenta la decisión que tú tomas de arrepentirte de ese problema, de ese error, de ese pecado que has cometido y que puedas seguir adelante. Amén. El problema no es que el hombre no peque, el problema es que el hombre se quede en el pecado y viva con el pecado. La Biblia dice que aquel que no confiesa sus pecados no prosperará, pero aquel que los confiesa y se aparta de ellos será prosperado. Amén. Por lo tanto, Dios quiere cada día confiar en nosotros, porque Él anhela, hermanos. Él anhela que nosotros podamos vivir una vida buena. Amén. Y ese Pedro seguía caminando con Jesús, viendo todos los milagros y señales que hacía el Señor Jesús, haciendo cosas maravillosas que muchas veces, nosotros no hemos tenido oportunidad de verlo, pero el mismo Jesús que obraba en aquellos tiempos es el mismo Jesús que ahora también está obrando su buena y perfecta voluntad. Amén. Y en medio de todo lo que vemos, amados hermanos, Dios conoce nuestro corazón. Y muchas veces Dios sabe que a veces vamos a fallar. Cuando Jesús empieza nuevamente a hablar acerca de su muerte, le dice a Pedro, ¿no? Porque él estaba hablando que me va a pasar estas cosas y usted muchos me van a dejar solo. Y Pedro dice, no, Señor, yo nunca te voy a dejar. Y miren lo que dice acá, ¿no? Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis. Él lo dice en Mateo 26, el verso 31. Jesús hablando dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y Pedro sale nuevamente en escena como el cabecilla de los 12. Le dice, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho muchas promesas al Señor? Y hemos ido al frente y decirle, Señor, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a abandonar, yo siempre voy a seguir adelante, Señor. Pero a veces, al mínimo problema que se presenta, ahí mismo escapamos, fugamos, nos rendimos, claudicamos, ¿no? Y tenemos que estar firmes en ello. Pero el Señor nos conoce. Y Jesús le dijo a Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, sí, nosotros también, Señor, te seguiremos contigo. Y sabemos claramente qué pasó, porque ahí nomás vino Judas con los alguaciles y todos desaparecieron, se escaparon, huyendo por sus vidas. Y luego vemos lo que pasó con Pedro, ¿no? Pero en Lucas 22 hay algo muy importante que quiero resaltar, porque el Señor Jesús acá habla sobre lo que va a pasar Pedro. Y ya el Señor dice algo muy, muy interesante que nosotros tenemos que prestar mucha atención. Porque lo que Jesús le dice a Pedro en este texto de Lucas 22, habla acerca de cómo Jesús conoce la situación y le dice a Pedro lo que va a pasar. En Lucas capítulo 22, del verso 31, Jesús le dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué importante, hermanos, es ver que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros.
que nuestro Dios está al cuidado de nuestra fe. Fíjate cómo le dice, Simón, Simón, y aquí Satanás ha pedido para zarandearos, como a trigo. O sea, te va a dar un sacudón, te va a sacar del lugar donde está, te va a remover el piso como para que caigas y seas destruido. Pero yo he rogado por ti. ¿Qué rogó Jesús a favor de Pedro? Para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amados hermanos, Dios está muy interesado en que nuestro caminar de fe sea firme, sea estable, sea seguro. Que no sea un caminar de fe mediocre, no sea un caminar de fe inestable, no, Él quiere un caminar de fe firme. Por eso yo he rogado que tu fe no falte. Y en este tiempo, amados hermanos, el Señor Jesús sigue clamando y rogando al Padre para que nuestra fe no falte, que nuestra fe no se debilite, para que nuestra fe no decaiga. Y vuelto, dice, confirmar a tus hermanos. O sea, cuando nosotros estamos firmes en nuestra fe, vamos a testificar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Vamos a hablar de los milagros, señales y prodigios que Dios está haciendo en nosotros. Porque es necesario, hermanos, que entendamos que Dios está más interesado que tal vez nosotros mismos, que nuestra fe no caiga. Ese es nuestro caminar de fe con Dios. No solamente yo estoy luchando la buena batalla de la fe para que mi fe no caiga, sino que Dios también está interesado para que mi fe no caiga y me va a guardar. Dice, yo he rogado por ti. Dios está rogando por nosotros, hermanos, para que nuestra fe sea firme. Y nuevamente Pedro en el verso 28 dice, ¿no? Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y si leemos un poco más los evangelios, vamos a ver que eso sucedió. Cuando Jesús estuvo pues en el patio, en el palacio del rey, ¿qué pasó? ¿No? Pedro se acercó, estaba ahí con ellos y los negó. Le preguntaron, ¿tú has estado con él? No, no, yo no lo conozco. No, ¿quién será él? Y la tercera vez dice que blasfemó, o sea, habló mal de Jesús. ¿Para qué? Para salvar su pellejo, para salvar su vida. Aquel que dijo, Señor, hasta la muerte iré contigo. En ese momento estaba negando a su maestro. Y el gallo cantó, como Jesús lo dijo. Amados hermanos, ¿cuántas veces hemos fallado en nuestra fe? ¿Cuántas veces hemos fallado en nuestro caminar de fe? ¿Cuántas veces nos hemos sentido mal porque a veces sabemos que no debemos de pecar, pero a veces pecamos de diferentes formas? Y caemos delante del Señor y decimos, Señor, ya no sirvo para esto. Paro pecando vez tras vez, Señor. Y como que a pesar que Dios te dice, mira, yo no quiero que hagas esto, mira, vive de esta manera, pero a veces fallamos, Señor. Pero ¿saben qué? Dios nos ama tanto que Él entiende y conoce nuestra situación. Amados hermanos, el caminar de fe no es un caminar de estar volando en las nubes, estando en los cielos, no. El caminar de fe es un caminar de estar constantemente batallando la buena batalla de fe. Acuérdense que el enemigo dice la Biblia que está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y es este mismo Pedro que dice en sus cartas que ese es el diablo que está buscando a quien devorar. Yo creo que ninguno de nosotros quiere ser devorado por él, pero él está allí buscando a quien devorar. El caminar de fe no es un caminar de, todo me va de maravillas. No, hay momentos difíciles que vamos a pasar y tenemos que luchar la buena batalla de la fe de la mano del Señor, sabiendo que Él está por nosotros, ayudándonos, cuidándonos, protegiéndonos para no caer. Amén. Y a veces, hermanos, ¿cuántas veces hemos estado y deseamos estar con el Maestro? Pero a veces, hermanos, nosotros como que nos desenfocamos un poco de las cosas del Señor. En el último momento, cuando Jesús ya estaba por ser tomado prisionero, ¿qué pasó? Jesús llamó a Pedro, Jacobo y Juan para que lo acompañaran para orar. A veces hay momentos difíciles donde necesitamos ayuda para orar. Que gente ore con nosotros o por nosotros, ¿no? Y es normal, porque necesitamos fuerzas en el ambiente espiritual. Acuérdense que estamos en una batalla y esta batalla la tenemos ganada, pero tenemos que luchar la buena batalla de fe. No es que la tengo ganada y me voy de paseo, me voy de viaje, me voy a hacer cualquier otra cosa y me olvido de Dios. No, tengo que luchar la buena batalla de fe. Pero en esa situación, cuando Jesús estaba orando, ¿qué pasó con Pedro, Juan y Jacobo? Estaban ahí orando, sí, Señor, clamando al Señor. ¿Qué estaban haciendo ellos?
Dice la palabra del Señor que Jesús regresó y los encontró durmiendo. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y cuando fue un poco y se fue un poco adelante, estuvo postrando su rostro orando, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Amados hermanos, ¿cuántas veces el Señor nos invita a orar? ¿Cuántas veces el Señor nos llama a pelear la buena batalla de fe? ¿Cuántas veces el Señor nos llama a tener tiempo de comunión íntima con Él? Pero a veces estamos en otras cosas. O estamos viviendo nuestra propia, o dejamos que la carne nos lleve. Por eso, hermanos, en nuestro caminar de fe, a veces somos indiferentes o muchas veces nos cedemos a la carne. Acá ellos se quedaron dormidos. Y Jesús le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y el Señor, conociendo sus vidas, le dijo, en realidad el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y el Señor Jesús otra vez los dejó allí y se fue otra vez a orar. Y cuando regresó, ¿qué pasó? Estaban orando, ¿verdad? Estaban clamando al Señor. Estaban, sí, Señor, ahora sí, Padre. ¿Qué pasó? Los encontró durmiendo. ¿Cómo puede haberse sentido el maestro, hermanos? ¿Cómo a veces nos sentimos cuando vamos a orar o estamos en la prédica y la gente está durmiendo? O está en otras cosas. Está viendo su celular. Está pensando qué va a hacer más tarde. Está pensando qué va a comer. Está en otras cosas y no está en unidad con el Señor. Necesitamos, hermanos, cada día concentrar, enfocar nuestra vida al Señor. El Señor le dijo, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, porque la hora ha llegado. Hermanos, Pedro, realmente el caminar de fe de Pedro fue tan inconstante. Pasó tantas cosas en su vida, hermanos, que muchas veces nosotros vemos la vida de Pedro y decimos, wow, este Pedro, cómo Dios no ha tenido tanta paciencia con él. Y esa misma paciencia la necesitamos nosotros en nuestra vida diaria. Porque nosotros vivimos una vida, hermanos, a veces muy inconstante. A veces vivimos conforme me levanto. Hoy vivimos conforme a cómo va mi sueldo. O vivo conforme a cómo está la sociedad. O cómo es el clima. Hoy día salió sol, qué bueno, voy a pasear. Pero no, no hay sol, uy, qué pena, me quedo en casa. Y mi vida depende de otros factores, pues no depende de Dios. Pero te necesitamos afirmar nuestro caminar con el Señor. Porque en medio de las circunstancias, en medio de nuestras fallas, nuestros defectos, Dios siempre va a guardar su palabra y Él siempre nos quiere cerca de Él. Porque el Señor no se quedó en la tumba, sabemos claramente eso. Él resucitó al tercer día. ¿Y qué pasó cuando resucitó? ¿Pedro estaba esperando que Jesús venga? No. Dice la Biblia en el libro de, vamos a leer un ratito, en Lucas capítulo 24, dice que aconteció, dice, vamos a leer la historia para que conozcamos un poquito, porque eso a veces sucede, a veces nosotros caminamos en fe, estamos muy ansiosos, salimos de una prédica, fuimos a un seminario o estamos leyendo la Biblia y estamos full pilas y de repente como que se nos acaba la batería y entramos ya en caída y como que ya todo está consumado, ya así nomás sigo mi vida normal. Pero regresó otra vez a tener su vida normal. Pedro no estaba predicando el evangelio, no, Pedro empezó a pescar otra vez, ¿no? Dice que Jesús se acerca a ellos y empieza a hablar respecto a lo que había pasado, ¿no? Y ellos estaban pescando y cuando él empezó a hablarles acerca de todo lo que estaba pasando y empezó a anunciarles el Evangelio, ellos se dieron cuenta que era Jesús. Empezaron a comer, estuvieron comiendo con él y dijeron, es el Maestro quien se nos ha aparecido. Porque Jesús, amados hermanos, nunca se va a apartar de nosotros, Él siempre va a volver a los suyos. A pesar que nosotros a veces le damos la espalda, a veces cerramos la Biblia, a veces ya apagamos las prédicas, no queremos escuchar nada de Dios o como que no queremos nada de Él, Dios siempre se va a acercar a nosotros. Amén. Nuestro caminar de fe implica muchos altibajos a veces, pero Dios siempre está cerca de nosotros. Amén. Y el Señor sigue obrando su buena voluntad, hermanos. Y en Juan capítulo 21, Dios va a hacer algo maravilloso en la vida de este Pedro. Este Pedro que había negado a Jesús. Ese Pedro que dijo, Señor, yo nunca te voy a negar, lo negó 3 veces. Ese Pedro que había decidido vivir una vida común como era antes. Ya no que se quería saber nada con las cosas del Señor. Pedro quería
ahora vivir nuevamente su vida como pescador, lo que sabía hacer, pescar. Estaba pescando otra vez. Y ahí aparece nuevamente el maestro en escena. Después de esto, Juan capítulo 21, verso 1 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, justamente de lo que les estaba hablando. Y el Señor viene a restaurar nuestras vidas. En el capítulo 21, el verso 18 dice así, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Qué importante es cómo nuestro Señor quiere afirmar nuestra fidelidad a Él. ¿Amamos al Señor de verdad? Y el Señor quiso afirmar si realmente este Pedro, quien lo había negado, ese Pedro que empezó a vivir una vida común después que Jesús había sido crucificado, viene a decirle, Pedro, ¿realmente me amas? Y Dios te dice en esta mañana, iglesia de Dios, ¿amas a Jesús? ¿Realmente amas a Jesús? ¿De verdad tu vida está comprometida para amar a Jesús con tu cuerpo, alma, mente, espíritu y todo tu ser? ¿O simplemente lo estás haciendo por tradición, por costumbre, por obligación muchas veces? ¿O por sentirte bien contigo mismo, mas no por agradar al Señor? Pero Dios tocó la vida de este Pedro. Dios transformó la vida de este Pedro, que tal vez para muchos líderes sería desechado. ¿Cuántas veces te ha fallado alguien? ¿Y cuántas veces has restaurado a esa persona para que siga contigo y sea tu persona de confianza? Yo sé que nadie lo ha hecho. ¿Qué más diríamos? Nunca más con esa persona. Apártalo de mi vida, es un traidor, fuera. Pero en la vida vemos, hermanos, que Dios ve el corazón de la gente por encima de las circunstancias. Y Dios vio a Pedro como lo que era, el potencial de Dios para ser el que iba a continuar con el evangelio del Señor al principio. Lo vemos en el libro de Hechos. Cuando Jesús partió, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Pedro no se fue a pescar, hermanos, sino cumplió lo que Dios le dijo, apacentar sus ovejas. Y levantó al apóstol que iba a tomar el lugar que había sido dejado por Judas. Fue Pedro quien en el día de Pentecostés, luego de ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo Pedro? Se levantó entre la multitud y le dijo, y proclamó y le dijo, miren, este es el Cristo a quien ustedes han crucificado. Este es el Cristo que ha dado su vida por ustedes. 3.000 personas se convirtieron. Este Pedro que fue desahuciado por tal vez por muchos de los líderes de la época. Pero este Pedro que Jesús lo levantó, ¿qué hizo este Pedro? Este Pedro fue y sanó a una persona. Y esa curación fue tan vista y tan notoria que los líderes religiosos no pudieron ocultarlo y lo encarcelaron y lo obligaron a que no hable más en el nombre de Jesús. Pero Pedro dijo, ¿a quién tengo que hacer caso? ¿A ustedes o a lo que Dios me dice? Este Pedro que luego de estar hablando, 4.000 personas se volvieron a convertir. En un lapso de poco tiempo, 7.000 personas, por el poder de este Pedro que creyó en el Evangelio, que creyó en Dios, que fue restaurado y sostenido por el Señor. Ese mismo Pedro, con esa misma actitud, es como Dios quiere tratar con nuestras vidas en este tiempo. Y este Pedro, que fue tomado por el Señor, tuvo un resultado maravilloso en su caminar de fe. Por eso tenemos la carta de primera y segunda de Pedro, donde Pedro nos advierte y nos dice muchas cosas y muchas verdades. Y quiero terminar leyendo este pasaje de la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Pedro nos habla de esta esperanza viva, hermanos. Pedro nos dice, mira, este caminar de fe te lleva a una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza que no es pasajera, sino es una esperanza constante. Y él dice en el verso 3 del capítulo 1 de Primera de Pedro, dice así, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Pedro hablando, hermanos. Este Pedro que traicionó a Jesús, este Pedro que negó a Jesús, este Pedro que empezó a hablar mal de Jesús, dice, según la grande misericordia que nos hizo renacer para una esperanza viva. Amado hermano, el Señor quiere que tú renazcas en este tiempo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amados hermanos, Dios ha reservado para nosotros una herencia maravillosa. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Amados hermanos, mediante la fe el poder de Dios se manifiesta a tu vida. Y dice, para que alcancemos la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se aprueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amados hermanos, dejemos que Jesucristo se manifieste en nuestras vidas. Tal vez estas pruebas, estas aflicciones, estos momentos difíciles que podamos estar pasando, son momentos pasajeros que estamos teniendo, a fin de que sea Jesucristo manifestado en nosotros. Amén. Dice, a quien amáis sin haberlo visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y terminamos con el verso que hemos tomado en esta mañana, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. La salvación de vuestras almas, la salvación de nuestra vida. Amados hermanos, este caminar de fe es para que nosotros podamos vivir seguros en el Señor, para que podamos vivir confiados en el Señor, para que podamos vivir gozándonos en la presencia del Señor. Hermanos, no queremos vivir una vida por vivir, sino queremos vivir una vida que le agrade al Señor. Amén. Por lo tanto, en el capítulo 1, en el verso 20, dice, ya destinado, perdón, un poquito antes vamos a leer para poder tener el concepto. El verso 17 dice, y si invocáis al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Miren, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amados hermanos, nuestra vida tiene sentido porque fuimos lavados y comprados por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Dice, el cual como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Amados hermanos, Jesús hizo una obra maravillosa a favor de nosotros, a fin de que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Amados hermanos, fuimos llamados para la gloria y para la honra de Dios. Fuimos llamados para que toda nuestra vida, todas nuestras acciones, todo nuestro pensamiento, todo nuestro ser sea para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Porque para eso es nuestra fe. Ese es el fin de nuestra fe. Salvar nuestras vidas para la gloria y para la honra de Dios. Ese es el Pedro, que caminó como tal nosotros caminamos en este tiempo, con virtudes y defectos, con errores y fallas. Pero Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, porque por gracia hemos sido salvados. Amén. Aprendamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Caminemos este caminar de fe de la mano del Señor. No en tus fuerzas, no en tu propio conocimiento, no en tus propias habilidades, en el Señor, porque en el Señor estamos seguros. Y en el Señor somos más que vencedores. Amén. Vivamos este caminar de fe como Pedro. No dejemos que las circunstancias nos ganen. No dejemos que los problemas nos agobien, sino que el resultado de nuestro caminar con fe
sea vivir una vida que le agrade al Señor en todo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este día. Gracias por tu gran amor y cuidado. Gracias, papito lindo, porque cada día experimentamos una vivencia contigo, Señor, y queremos aprender a vivir una vida como a ti te agrada, Señor. No como al hombre quisiera, no como a mí me agradara, sino como a ti te agrada, Señor. Y qué bueno es saber, Padre, que vivimos una esperanza viva en ti, porque Cristo Jesús hizo su obra perfecta en nosotros. Gracias, Señor, porque en este caminar de fe nos afirmamos en ti, sabiendo que tú nos tienes sostenido de tu mano derecha para seguir adelante en esta vida, Señor. No viviendo por vivir, sino viviendo una vida que te agrade a ti en todo, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Y ayúdanos, Padre, a vivir en Cristo Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, papito lindo. Este es un nuevo día, es un nuevo tiempo, es un nuevo año, Señor. Iniciamos este tiempo para tu gloria y honra, Señor. Empezamos contigo, caminamos contigo y terminaremos contigo este año porque tú estás con nosotros. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres la fuente de nuestra vida. Y te agradecemos, Padre, por tu gran amor y cuidado, Señor. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.